Buenas tardes. Hoy vamos a seguir discutiendo el capítulo 12. Nos quedamos entonces hablando de las propiedades físicas de los alcoholes. ¿Okay? Cuando tenemos un alcohol o un grupo hidroxi, los grupos hidroxi, como pueden hacer puentes de hidrógeno, y los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares bastante fuertes, mayor que dipolo-dipolo, que haría esta molécula, o de fuerzas de Van der Waals, que haría etano. Entre más fuertes las fuerzas intermoleculares, pues mayor va a ser el punto de ebullición. ¿Ok? No que, o sea, para que entienda, los puentes de hidrógeno no es la interacción intermolecular más fuerte sería ion-ion. ¿Ok? Y por eso las sales tienen el punto de fusión o también de ebullición más alto, las sales. Pero los alcoholes tienen un punto de ebullición entonces más alto por tener puentes de hidrógeno. Y cuando tenemos puentes de hidrógeno, no necesariamente quiere decir que la molécula va a ser soluble en agua o miscible en agua. Todo alcohol, sí, el grupo hidroxi es entonces lo que se conoce como la región hidrofílica, porque se puede hacer interacción con agua, pero la cadena de carbonos es usualmente una parte hidrofóbica, ¿verdad? No hace el mismo tipo de interacción. Cuando el alcohol tiene 3 carbonos o menos, puede ser soluble en agua, pero si tenemos entonces una cadena muy larga de carbonos, pues el alcohol ya no va a ser soluble en agua. ¿Okay? Ya entonces domina las fuerzas intermoleculares de dispersión del hondo cuando tenemos una cadena bastante larga. Los alcoholes también pueden servir como antibióticos y como agente antibacteriano, depende si tenemos una cadena de carbonos que se pueda adherir a la pared celular de las bacterias, va a ayudar a que el alcohol o la molécula antibiótico sea más efectiva. Pero no puede ser muy larga. La cadena de carbonos idealmente tiene que estar entre 6 y 9 carbonos. Si ya es mayor de eso, disminuye la solubilidad en la sangre y el antibiótico no va a ser efectivo. Si es menor de eso, pues entonces no se va a adherir a las paredes de la bacteria, de la pared celular de la bacteria. Como por ejemplo, tenemos este antibiótico, exilresolcinol, tiene entonces un grupo funcional no meramente de alcohol, sino de fenol. Tiene 2 alcoholes, es un hidroxifenol y tiene una cadena de carbono, así que la contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está entre ese número de ser efectivo. De nuevo, entre 6 y 9 carbonos, pues es una buena cantidad. Pues si es más largo de eso, pues entonces podría ser no soluble entonces en la sangre y no va a ayudar. Vamos entonces a hacer unas preguntitas de Mentimeter después. O sea, esto lo había hecho con anterioridad, esta presentación, y pues no quiero hacer unas preguntas todavía, quiero quizás hacerlas después del concepto de ácido-base. No sé si alguien tiene dudas hasta aquí, pero pues ahora vamos entonces a repasar el concepto de ácido-base. Y quizás con eso repasamos y no todo el mundo cogió la clase conmigo, ¿verdad? Usamos bastante el acrónimo de ARIO para ayudarnos entonces a determinar la fortaleza de los ácidos, ¿verdad? La quiere decir átomos, pero todos los átomos que vamos a estar hablando son de oxígeno. La R de resonancia, la I de inducción o de orbital. Quizás, entonces los alcoholes son ácidos no muy fuertes, son ácidos, yo diría moderados. Vamos a poner aquí ácido moderado. En realidad son ácidos débiles. Vamos a ponerlo. No tiene que saber el término, si es ácido moderado o débil. El pKa de un alcohol es uno bastante alto, tiene un pKa alrededor de 16. Este protón tiene un pKa alrededor de 16. ¿Okay? Y solamente con bases fuertes como el hidruro de sodio, el hidruro, que es esta molécula que está aquí, el ion de hidrógeno, es una base fuerte,
pues la va a deprotonar y nos va a dar la base conjugada, que es el alcóxido. El alcóxido es la base conjugada del alcohol, ¿ok? Y pues esta reacción también funciona porque se está formando hidrógeno, que es un gas, sale de la solución y ayuda entonces que el equilibrio se vaya hacia los productos. La reacción también puede ocurrir con sodio, potasio, litio metálico, ¿ok? Y esa reacción es radicalaria. Alguien me preguntó porque no entendía bien la estequiometría al ver un medio aquí. Pues en realidad, si no lo quiere ver como un medio, lo que puede hacer es multiplicar por 2. Necesitamos 2 moléculas del etanol, 2 átomos del radical de sodio para producir 2 etóxidos de sodio y una molécula de gas de hidrógeno. El mecanismo la discutí en el foro con un estudiante y aquí está el mecanismo, no que se lo tengan que saber, pero por si acaso, si necesita, lo que puedo hacer es tomar esta foto y ponérselo en el foro de usted para que también lo tenga y lo vea, porque es que entonces, cómo es que reacciona y puede ver que son 2 pasos de propagación, ¿ok? Y así pues se puede entonces reaccionar el sodio metálico con 2 moléculas de etanol para darnos también un hidrógeno gaseoso. Debo decir que esa reacción no es bastante volátil y como hidrógeno también es volátil, o sea, puede prender en fuego. Eso no es una reacción que se debe hacer en una escala muy grande. Recordando entonces, ¿verdad? De nuevo el acrónimo de ario, cuando comparamos átomos diferentes, el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno y el carbono, ¿verdad? No es más electronegativo si aquí tenemos a flúor, ¿verdad? Y en cuestión de átomos, todas estas bases, la base más estable sería la del anión, si tenemos a flúor, de halógeno, pero el oxígeno es más estable entonces que el nitrógeno y el de carbono. Y se puede reflejar entonces en los pK de los ácidos, ¿verdad? El alcano tiene un pK alrededor de 50, las aminas tienen alrededor de 38 y los alcoholes, como dije, son alrededor de 16. ¿Okay? Son un ácido que se considera débil, ¿verdad? Los ácidos fuertes usualmente tienen un pK negativo, ¿okay? Pero entonces son más ácidos, ¿verdad? Que los nitrógenos y que los carbonos. Comparando entonces de nuevo el ario, pues ahora vamos a discutir la R, ¿verdad? El alcohol de un ciclohexanol, vemos que entonces el pK es más alto que el alcohol de un fenol. Porque el alcohol del fenol tiene un pK más bajo o es un ácido más fuerte, tiene más que ver con la resonancia, ¿verdad? Si vemos entonces la base conjugada del alcóxido de ciclohexano, ¿verdad? No puede hacer resonancia porque este carbono que está aquí es de hibridación sp3. ¿Ok? Alguien me preguntó sobre la solubilidad de la sangre, Eric. Disculpa que no vi el chat, está un poquito alejado y yo no estoy en mi ambiente regular, no estoy en mi escritorio porque hubo un problema con la electricidad y estoy en otra parte de la casa que está con el generador. Disculpa, Eric. La solubilidad del antibiótico, si tenemos una cadena alifática, la cadena alifática, para poder ser soluble la molécula, usualmente tiene que ser el carbono, esa cadena de carbono de 6 a 9 carbonos. Si es muy larga, puede ser que entonces el antibiótico no sea soluble en la sangre. Recuerda que la sangre es bastante, hidrofílica, tiene bastante agua. Tiene que tener cierta solubilidad el antibiótico. Pero también tiene que ser bastante larga para que se pueda adherir a las paredes celular, a la pared celular de la bacteria y pues pueda ser efectivo. Ok. Entonces, si miramos la base conjugada del fenol, que se conoce como el fenóxido sí puede hacer resonancia porque los carbonos que están en todos los anillos, todos estos carbonos aquí, tienen hibridación sp2. Esta base conjugada del fenóxido es más estable porque podemos hacer deslocalización de electrones o resonancia. Y eso entonces hace que el fenol sea un ácido más fuerte
que el ciclohexanol, ¿okay? Por el efecto de resonancia. Voy a escribir siempre ario aquí. Ya discutimos la R y ahora entonces vamos a discutir la I, que es de inducción. La inducción mayormente tiene que ver cuando tengamos átomos diferentes enlazados en la cadena, ¿verdad? Átomos que me hacen un momento dipolar a la densidad electrónica y eso estabiliza la base conjugada. La base conjugada va a ser más estable por inducción en esta molécula de tricloroetanol. Vea que el pK baja un poquito. No baja sustancialmente tanto como baja en resonancia. Vea la diferencia en unidad, aquí es de 18 a 10, aquí es 16 y aquí es 12.2 y tengo 3 cloros. La inducción tiene que ver con la electronegatividad del sustituyente de la cadena, ¿verdad? Y si tengo inducción va a ser más estable la base conjugada que la molécula que no tenga entonces inducción. Y entonces el último concepto, ¿verdad? Digo ario, no vamos a discutir orbital tantísimo porque siempre, o sea, vamos a ver bien, mayormente los alcoholes tienen hibridación sp3, ¿ok? Sino que vamos entonces a hablar de la S, vamos a añadir una nueva letra, la S de solvatación, ¿ok? La S de solvatación. El efecto de solvatación tiene que ver con cuán sustituido está el carbono del alcohol, ¿ok? Estos carbonos, nota que ambos son sp3, ¿sí? Este carbono aquí es sp3. Así que no podemos hacer resonancia, tampoco es por inducción porque los carbonos no alan densidad electrónica. No es por orbital porque los oxigenos tienen la misma hibridación también, son sp3. ¿Okay? Entonces aquí tiene que ver con cuán sustituido está el carbono alfa del alcohol. Entre más sustituido, hay mayor impedimento estérico. Si comparamos el etóxido, que es la base conjugada del etanol, y el terbutóxido, que es la base conjugada del terbutanol, este tiene mucho efecto estérico. Entonces, terbutóxido, la base conjugada del terbutanol, terbutóxido, es menos estable, ¿okay? Por el efecto de solvatación. Me refiero, la molécula de disolvente usualmente tiene cargas parciales positivas y negativas. ¿Okay? La carga parcial positiva va a estar interactuando con la carga negativa de la base, ¿okay? Que es donde está el alcóxido. Y si mi carbono alfa está menos sustituido, más moléculas van a poder interactuar. Así que un alcóxido menos sustituido va a ser más estable porque tiene menos efectos estéricos, ¿ok? Tienen menos efecto estérico. Menos sustituido, el carbono alfa del alcóxido es más estable a la base conjugada. ¿Ok? Entre más sustituido, entonces menos estable es. Así que el terbutóxido no va a estar tan solvatado y va a estar menos estable. ¿Ok? No sé si aquí tienen algunas preguntas, pero vamos entonces ahora a hacer preguntas con el Mentimeter. Ay, no le había dado play, disculpen. Ahora no me acuerdo cuál me quedé. Yo creo que era esta. Ok, sí, esta no la hemos hecho, así que vamos a hacer esta. Okay, antes de seguir, ¿verdad? Vamos entonces a escoger el orden descendente de punto de ebullición para los siguientes compuestos, escogiendo el punto de ebullición primero, el que es el más alto. Tengo A, que es ciclohexano, la B es ciclohexanón y la C es clorociclohexano. Y pues entonces escoger la primera molécula, es la que usted piensa que va a tener el punto de ebullición más alto.
Ok, pues vamos contestando. Hay 29 que han contestado, así que la tendencia es B, C y A. Y este es el orden correcto del punto de ebullición. ¿Ok? So, alcohol, al hacer puentes de hidrógeno, va a tener un punto de ebullición más alto que clorociclohexano, que hace dipolo-dipolo, y A, que hace van der Waals o London. Y vamos entonces a ver. Y aquí vamos a escoger el orden descendente de punto de ebullición también, pero para esto es alcohol. Recuerden que entonces estas moléculas todas aquí tienen la habilidad de hacer puentes de hidrógeno. Eso no es tanto comparando los puentes de hidrógeno, sino más bien es comparando la cadena de carbonos. Aquí no es como el otro ejercicio, aquí depende más de la habilidad de hacer fuerzas intermoleculares de dispersión de London. Bien. ¿Cómo la molécula puede hacer mejor dispersión de London? Ok, han sido 26 las personas que han contestado. Gracias a las personas que están participando. Aquí, la molécula que tiene mayor punto de ebullición va a ser la B, ya que no depende entonces del puente de hidrógeno, sino mayormente de la habilidad de hacer dispersión de London. La que tenga mayor área de contacto va a tener entonces el punto de ebullición mayor. ¿Ok? Así que la B tiene mayor punto de ebullición. Luego le sigue la C y la A tiene el menor punto de ebullición, dado que entonces esa molécula no tiene mucho contacto área superficial al tener más sustituciones. ¿Okay? Esta es la contestación y la gente que se lleva las contestaciones porque le gusta repasar, recuerda que aquí el orden correcto sería el B, luego la C y luego la A. Ok, vamos entonces a ver cuál sería la explicación principal de la diferencia de acidez entre los siguientes alcoholes. Tenemos el metanol, que el pK del hidrógeno del metanol es 15.5, del etanol es 16 y del butanol es 18. Que estamos comparando aquí, que hace que sea diferente el pK o la acidez de estas moléculas. Ok, aquí la mayoría, 90%, estamos correctos. Déjame ver si lo enseño aquí. Ok, solvatación es lo que estamos comparando aquí correctamente. Noten que entonces todos los oxígenos, no es orbital, porque todos los oxígenos tienen la misma hibridación, todos son sp3. Estamos aquí comparando la solvatación, ya que el carbono alfa del alcohol está menos sustituido en unas moléculas, las más ácidas están menos sustituidas y las menos ácidas están más sustituidas. Si tienen menos sustitución, va a ser más solvatable la base conjugada y por ende más estable. Al tener más sustitución es lo contrario. ¿Okay? Vamos entonces a ver si podemos hacer este concepto, pero ya quizás evaluando más de uno de los conceptos. Aquí tiene que hacer el análisis completo de Arioch, quizás no la A de átomo, porque todos los átomos son oxígenos, pero recuerda que
el acrónimo está en ese orden por prioridad. ¿Ok? So, la R va primero que la I, que luego va entonces la O y después va la S. ¿Sí? Si entre más la fuerza de Van der Waals o la dispersión de London, entre más área superficial, más alto es el punto de ebullición. Esos alcoholes que vimos anteriormente no dependían tanto del puente de hidrógeno, sino del área superficial o de la fuerza de Van der Waals. Alguien tenía una pregunta en el chat sobre el punto de ebullición de los alcoholes en la pregunta anterior. Sí, y cuando está más sustituido los carbonos, mayor impedimento estérico hay, entonces hay menos área superficial. Por ende, entonces el butanol tenía el punto de ebullición más bajito comparado con los otros isómeros condicionales. Ok, vamos entonces a ver aquí. Estamos creando consenso en contestado 21. Ok, so vamos a ver. So, la primera sería la R de resonancia y la molécula que puede entonces su base conjugada estabilizarse por resonancia es el fenol. La molécula 3 es el ácido más fuerte. Seguido por ¿cuál molécula? Pues ya resonancia, vamos a la próxima letra, sería la I de inducción, y de todas estas moléculas la que tiene inducción, mayor inducción, efecto de inducción es la 4. So, el orden correcto sería 3 seguido por 4. Luego iría entonces el 1. El 1, al tener entonces, no tener tanto efecto estérico como el 2, su base conjugada es más estable por el efecto de que va a ser más solvatable. So, el orden correcto aquí sería 3 seguido por 4 seguido por 1 y luego entonces el 2. ¿Okay? Así que tendrían que invertir el 1 y el 4 aquí. ¿Ok? Se recuerda que la inducción hace que sea más ácida que si no tengo inducción. Y no miren los estudiantes que hacen inducción como un efecto estérico. Flúor es hasta más pequeño, que es tan pequeño como un hidrógeno, es bien, bien pequeño, así que no hace efecto estérico. ¿Okay? So, vamos a ver aquí. ¿Qué le pasa a esto? Ok, aquí. La próxima entonces la vamos a contestar luego. Antes de seguir, quería aclararles, por si acaso, ya puse en los avisos, en el foro de avisos, les dije que va a haber, usted va a poder tener una hoja con un resumen de reacciones para el examen, siempre y cuando me haga el acuerdo que está aquí. So, tiene que llenar esta hoja de acuerdo. Esto más bien para confirmar también la letra. Su hoja de resumen de reacciones tiene que estar hecha por usted. ¿Ok? Así que el documento que tiene que llenar a mano está ahí, también lo firma. Su hoja de resumen de reacciones, de nuevo, tiene que estar hecha a mano por usted y firmada, o sea, su nombre en letra de molde y firmada por ambos lados. ¿Ok? Puede usar una página 4x11 por ambos lados. ¿Ok? So, lléneme eso si quiere tener entonces una hoja con el resumen de reacciones para el examen. También lo que podemos hacer es tomar la asistencia rapidito. El código de hoy es QD2C9S. Y yo creo que mi esposo está tratando de usar la Pandora. So, el código, este es el QR code de la asistencia de hoy. Puede tomar la asistencia durante todo el periodo de la clase. ¿Ok? So, vamos entonces a seguir. So, ahora vamos entonces a hablar de unas reacciones para cómo preparar alcoholes. Esta es la sección, ya estamos en la 12.3. ¿Ok?
Y voy a dar una discusión breve de repaso de algunas reacciones que aprendieron el semestre pasado. Estas no van a tener prioridad en el examen. Las que van a tener prioridad son las reacciones nuevas, ¿ok? Esto solamente para recordarle cómo podíamos formar con un halógeno de alquilo primario y con una base como hidróxido de sodio en una reacción SN2 te daba un alcohol, ¿verdad? En una reacción, esta de nuevo es SN2. Si era terciario, la halogenura del alquilo, entonces ya no pasaba por SN2 por impedimento estérico, pasaba por SN1. Y no usamos una base como hidróxido de sodio porque te podía dar una eliminación. Para evitar eliminación, pues hacíamos una reacción SN1 con una nucleófilo débil, base débil, que es el agua, y te daba también un alcohol. También las reacciones de adición de alquenos, o con en un alqueno, podíamos entonces hacer una hidrólisis en medio ácido, o sea, hidrólisis ácido sulfúrico diluido, lo que nos da también es el hidróneo con agua. Y entonces podemos hidrolizar, obtener entonces un alcohol de adición Markovnikov. ¿Okay? Pero esta reacción pasa por carbocatión, así que tenéis que tener ojo a rearreglo. ¿Okay? También tenemos la reacción de oximercuración-reducción, que es esta reacción que está aquí. Esta reacción también es de adición de Markovnikov. Como esta reacción no pasa por carbocatión, no tenemos rearreglo. No hay rearreglo. ¿Ok? Y entonces la última reacción que sí hicimos, ¿verdad? Un alcohol, esta era de adición anti-Markovnikov. Era la reacción de hidroboración-oxidación. ¿Sí? Esas reacciones, de nuevo, que son repasos, pueden venir en los ejercicios de síntesis que estén en el libro, ¿okay? Pero no le vamos a dar énfasis en esas reacciones en el examen. Obviamente vamos a aprender cómo reducir los carbonilos, y carbonilo me refiero, puede ser aldehído, un grupo R, ¿verdad?, de carbono. Esto es un aldehído. Puede ser también cetonas. Dos cadenas alifáticas en unidad con carbonilo es una cetona. También vamos a estar hablando de grupos funcionales de carbonilos ácidos carboxílicos. Y también lo que se conoce como el éster. ¿Okay? Vamos a poder reducir todo eso. Mayormente vamos a estar hablando primero de los aldehídos de la acetona, y luego al final entonces vamos a estar hablando cómo reducir también los ácidos carboxílicos y los ésteres. Pero las reducciones, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un cambio del estado de oxidación del carbono, ¿verdad? Y le voy a estar enseñando un repasito, quizás esto lo aprendió en química general, ¿verdad? Que la reducción y la oxidación contraria, y cómo sacar el estado de oxidación vamos a hacerlo del carbono, no lo vamos a hacer de otro átomo. Esto es orgánica y nuestro personaje principal es el carbono. Voy entonces a estar enseñándolo cómo sacarlo para el carbono. El estado de oxidación depende entonces de la estructura que estemos hablando, ¿ok? Va a ser diferente según sea la estructura. ¿Cómo se calcula? Se utiliza mirando entonces los enlaces como si fuese los enlaces, ¿verdad? Los electrones de la capa de valencia, que serían 4. Siempre vamos a estar para el estado de oxidación, vamos a poner estado de oxidación. El número de estado de oxidación se calcula, va a ser el 4 para carbono, vamos a hacerlo para carbono, siempre carbono. Va a ser 4, que son los electrones en la capa de valencia, menos el número de electrones dado la estructura. Y ese es el que tenemos que mirar la estructura para saber cuál es el número. ¿Okay? Miramos la estructura,
los enlaces, aunque sean covalentes, los voy a mirar como iónicos y voy a contarle para el carbono los electrones que estén compartidos con hidrógeno, porque carbono es un poquito más electronegativo que hidrógeno. So, cada enlace de carbono e hidrógeno voy a contar 2 electrones, ¿verdad? Como está ahí, ¿verdad? Voy a contar esos 2 electrones, 1, 2, se los cuento al carbono. Esto con hidrógeno también, 1, 2, se lo cuento al carbono. Y lo mismo también para acá. Tengo ya 6 electrones para el carbono, ¿ok? Pero note entonces que con oxígeno, esos 2 electrones yo se los voy a estar dando al oxígeno. So, si tenemos un enlace, recuerden, por cada enlace covalente hay 2 electrones. So, yo lo voy a estar dibujando por aquí. Por cada enlace covalente hay 2 electrones. Si es con hidrógeno, voy a contar 1, 2 para carbono, 1, 2 para carbono, 1, 2 para carbono, un total de 6 electrones. Los electrones, el enlace covalente de oxígeno no se cuenta, ¿no? No se cuenta. Entonces, el número de estado de oxidación del carbono en esta estructura va a ser 4 menos 6 o igual a negativo 2. ¿Ok? Va a ser igual a negativo 2. So, el estado de oxidación, el número menor para el carbono, en la molécula, si pensamos, siempre el carbono tiene 4 enlaces. Y cuando sea menor el número de estado de oxidación es porque tenemos mayor enlaces con hidrógeno. Y la molécula que tiene mayor enlaces con hidrógeno es metano. So, este es el número menor posible, que sería entonces 4. ¿Cómo sale el negativo 4? Disculpe, negativo 4. So, será 4 menos los electrones que le cuento para el carbono, la 4, el número de electrones en valencia, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos los electrones los cuento para el carbono, porque el carbono es un poquito más electronegativo que hidrógeno, ¿ok? So, lo que puedo hacer es practicar con estas estructuras que están aquí, ¿ok? Vamos entonces quizás a practicar con esta que está aquí, es formaldehído, este carbono. So, en ese carbono, ¿verdad? Sería 4 menos ¿cuánto? Voy a contar estos 2 electrones, 1, 2, 1, 2. En estos electrones que están con oxígeno no cuento ninguno. No los cuento. Porque oxígeno es más electronegativo que carbono. ¿Ok? Y entonces sería 4 menos 4 y por eso es 0. Okay. So, le voy entonces a enseñar también cómo hacerlo. No, disculpe, acá. Okay. Vamos entonces a hacer el número de estado de oxidación para el carbono que está aquí. Vamos a hacerlo aquí, antes, y aquí también, después. Y vamos a comparar el estado de oxidación. Cuando el estado de oxidación disminuya después de la reacción, ¿verdad? Pues es una reducción. Si el estado de oxidación antes y después aumenta, es una oxidación. So, vamos entonces a hacer el ejercicio de contar el estado de oxidación. Esto parece mi esposo, está llegando. Estado de oxidación del carbono. Va a ser igual a 4, que son los electrones de valencia, menos. Y entonces el otro lo voy a tener que calcular. Los electrones que tengo con hidrógeno serían entonces 2. Aquí voy a contar estos 2 para carbono. Si tengo un enlace de carbono-carbono, solamente cuento 1, porque carbono es igualmente electronegativo que carbono. Entonces voy a tener un total de 3 electrones ahí, ¿ok? No cuento, de nuevo, no cuento los electrones que están compartiendo con oxígeno, ¿verdad? Porque oxígeno es más electronegativo y al final voy a tener el número de oxidación que va a ser 4 menos 3 es positivo 1. So, el estado de oxidación de ese carbono en esa estructura ese es positivo 1. ¿Okay? Cuando miramos entonces, si hicimos una reacción y pasamos de este aldehído a este alcohol y es un alcohol primario, en esa estructura siempre es 1, ¿ok? No que todos los aldehídos sean 1, o sea, depende. En formaldehído vimos que el aldehído de formaldehído tiene un estado de oxidación de 0. El número de estado de oxidación hay que calcularlo.
So, para el carbono después de la reacción, lo calculamos de la igual manera, 4 menos, y aquí entonces vamos a tener que poner el que calculamos. Cuando les dé una estructura de línea y no tenga los hidrógenos dibujados, usted se lo dibuja, ¿verdad? Porque esos electrones se van a contar. So, ¿cuántos electrones aquí cuento? 1, 2, 3, 4. Y si es un enlace de carbono-carbono, cuento uno nada más. So, esto aquí sería 5 electrones que estoy contando para sacar el estado de oxidación del carbono en esta estructura. So, va a ser entonces 4 menos 5 es negativo 1. So, en esta reacción, si hacemos una reacción del aldehído, ¿verdad?, pasa a un alcohol primario, es una reacción de reducción. Noten que entonces el estado de oxidación se redujo. ¿Ok? De positivo 1 fue a negativo 1. Así que esta reacción es una reacción de reducción. Y podemos interpretarlo, esto no son las condiciones, este es el símbolo. Este símbolo significa que es una reducción. ¿Ok? Vamos a aprender en este mismo capítulo cómo pasar de alcoholes, ¿verdad?, a aldehídos o también a ácidos carboxílicos. Y si notas, si va de un alcohol primario hacia un aldehído, es lo contrario, el estado de oxidación va a aumentar de negativo a 1 a 1, a positivo 1. Y eso sería una oxidación. Y la oxidación se interpreta un oxígeno entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis de esta manera. ¿Okay? So, este símbolo es de oxidación y este símbolo de reducción. So, cuando vamos de un aldehído a un alcohol primario es una reducción. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Ok, bueno. Vamos entonces a hacer preguntas en el Mentimeter. Vamos a comparar todas estas moléculas, ¿verdad? Comparando los carbonos que están en rojo, el carbono con el número de oxidación mayor es el de la molécula. Y no tiene que calcularlo, o sea, quiero que ahorrarle un tiempito. Vamos entonces a escuchar a la profesora un momentito, si quiere contestar esto bien. So, el mayor número de oxidación, como vimos en la presentación, es cuando tengo un carbono con mayor número de enlaces con oxígeno y menor número de enlaces con hidrógeno. So, una molécula con mayor estado de oxidación va a ser la que tenga mayor número de enlaces de oxígeno y menor número de enlaces de hidrógeno. Lo mismo sería al revés. Si yo le hago entonces esta pregunta de manera contraria, donde yo le estoy preguntando el número menor de oxidación, usted no tiene que calcular, bueno, si lo quiere calcular todo porque tiene el tiempo, lo puede hacer, ¿verdad? Pero si quiere ir rapidito, pues sepa que el número menor de estado de oxidación va a venir del carbono con mayor número de enlaces de hidrógeno o menor número de enlaces de oxígeno. O sea, aquí queremos buscar la oxidación mayor, así que quiero buscar el carbono que tenga mayor número de enlaces con oxígeno o menor número de enlaces con hidrógeno. Si quiere de práctica, puede llevarse esta foto de todos estos carbonos y sacarle el número de oxidación a cada uno de ellos para que practique. Entre más practica, mejor va a salir. Entre más práctica, mejor sale. Ok, vamos entonces a ver cómo estamos contestando. Las opciones eran 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Esas son las opciones. Yo creía que era bien más. Okay. So, no, cierto. Aquí solamente es escogiendo qué estructura tiene el mayor número de oxidación. Y está ganando la 2. Ya somos 25. Estamos presentes 48. Gracias a los que están participando. Recuerden, entre más práctica usted tenga, mejor sale. Y no se sienta mal si contesta mal aquí. Vamos entonces a decir la respuesta. ¿Ok? So, la contestación correcta sería, la mayoría estamos bien, 71. ¿Ok? Es la 2. Es la 2, la molécula 2. Porque en la 2, note entonces que ese carbono tiene 2 enlaces con oxígeno y solamente un enlace con hidrógeno. Por eso entonces no es la 4. La 4 tiene 2 enlaces con oxígeno, pero tiene también 2 enlaces con hidrógeno. ¿Ok? Vamos entonces ahora a calcular. Vamos a calcular el carbono marcado con el asterisco rojo en el reactivo, ¿verdad? La molécula A. Tiene el número de oxidación calcula entonces el número de oxidación
del carbono en la estructura de A. Y las opciones son negativo 2, 0, 1, 2 o 4. ¿Cuál es el número de oxidación? ¿Okay? Calcúlelo. Siempre va a ser un número entero entre negativo 4 y positivo 4. Pero eso ya sería, negativo 4 sería una molécula de metano. Eso no va a ser tan bajito como negativo 4. Vamos a ver que 2 está ganando en la opinión popular. No que siempre, a veces la opinión popular no es la correcta, pero vamos a ver si estamos bien. Han participado 28. Recuerda que entonces, si quieres participar en Mentimeter, que es una aplicación gratis, necesitas solamente el código 6195379. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ver con la contestación correcta. La contestación correcta sería 2, ¿verdad? Porque en A el carbono tiene 2 enlaces con carbono, así que vamos a contar un electrón por cada uno de esos enlaces, así que sería 4 menos 2. Y 4 menos 2 te da 2. ¿Okay? Vamos entonces a sacar el número de oxidación para la molécula B. Sí, Ana, podemos ponerlo ahora. Vayan calculando para la molécula de B. Recuerde que en las estructuras de línea no se dibujan los enlaces de carbono e hidrógeno. Todo carbono tiene 4 enlaces. Si usted ve que tiene 2 enlaces, pues le faltan 2 hidrógenos. Si tiene 3 enlaces, pues le falta un hidrógeno. ¿Ok? Etcétera. Recuerda que siempre el carbono tiene 4 enlaces. Si no ve 4 enlaces, es que tiene hidrógenos. Entonces la molécula. Y es importante dibujar los enlaces de hidrógeno porque esos electrones hay que contarlos, ¿okay? Para sacar el estado de oxidación. La contraseña, Ana, está por aquí. Mateo, a veces puede, o sea, si no te sale el código de QR, puedes también entrar la contraseña o password manualmente. Es QD2C9S. Está allá arribita, arriba donde dice código. Ok. Vamos entonces acá, ya han participado 28, gracias a todo el mundo que participe. Vamos entonces a ver que están contestando mayormente 0 y eso es correcto, es 0. ¿Okay? Porque aquí este carbono le falta un hidrógeno, ¿verdad? Tenemos un electrón por cada enlace con carbono. Tengo 2 enlaces de carbono, son 2 electrones, más los 2 electrones del enlace con hidrógeno. Así que sería 4 menos 4 y te da 0. Así que 0 es correcto. Ups, ya aquí nos quedamos. Okay. Vamos entonces ahora a discutir cuáles son las reacciones que nos dan entonces esas reducciones. ¿Okay? Vamos a usar agentes reductores, son los que nos ayudan entonces a hacer esa reacción de reducción. En el proceso, el agente reductor lo que hace es donar, va a estar donando hidruros nucleofílicos hacia el carbono de carbonilo y entonces en el proceso se va a oxidar. ¿Okay? El agente reductor se oxida, pero reduce a la molécula orgánica. ¿Okay? Vamos a estar viendo que el carbono de carbonilo es el que es el electrófilo de la reacción. Esto es una reacción de reducción. Una reacción de reducción, habíamos visto hidrogenaciones anteriormente, ¿verdad? Usted había visto, vamos a no hacerlo en rojo, no sé por qué siempre sale en rojo primero. Vamos a hacerlo verde, colegial. Los alquenos
se podían convertir en alcanos, ¿verdad? En la reacción de reducción, que era la misma, que era hidrogenación catalítica con platino o paladio, ¿verdad? De un alqueno te reduce a un alcano. Y estas condiciones, si ven, son básicamente las mismas. Lo único que, y de hecho no se utiliza mucho esta reacción de reducción porque se necesitan altas temperaturas y se necesita también alta presión. Y eso suele ser peligroso con hidrógeno, que es, ¿verdad? Es volátil, puede explotar el hidrógeno. Usualmente esta reacción no es selectiva. Si yo tengo una molécula donde tenga un carbonilo, pero también tengo un alqueno, se van a reducir ambos. Se reduce tanto el carbonilo como el alqueno. ¿Sí? Sería una reacción que no es selectiva. Entonces, eso sería una reducción no selectiva. Reduce tanto los carbonilos como los alquenos. ¿Okay? Vamos entonces a estudiar algunos agentes reductores que sí son selectivos, como por ejemplo el borohidro de sodio, que es NaBH4, ¿verdad? Este es el borohidro de sodio. Este sí es selectivo. A grupos de carbonilo. En específico, reduce aldehídos y cetonas. ¿Okay? El borohidro de sodio no reduce ácidos carboxílicos ni tampoco ésteres, ni otros carbonilos, a menos que sean bastante reactivos. Luego vamos a estar hablando de algunos de ellos. Nota también que utilizamos un disolvente etanol, metanol y agua, que son disolventes polares próticos. El disolvente debe ser polar prótico. La estructura de borohidro de sodio tiene un boro en el medio tetravalente con los 4 hidruros. Boro, como tiene 4 enlaces, tiene una carga formal negativa. Aunque la carga negativa está en el boro, hidrógeno es más electronegativo que el boro. Y entonces es el hidruro lo que va a estar atacando. ¿Okay? Vamos a estar viendo aquí el mecanismo de esta reacción. ¿Okay? El sodio es un catión que acompaña la carga negativa. ¿Okay? Cuando se pone en el disolvente, estos dos se disocian y hacen interacciones intermoleculares con el disolvente polar prótico. Vamos entonces a estar discutiendo el mecanismo de la reacción. ¿Okay? En el mecanismo, vamos entonces a dibujar de nuevo el borohidruro. Y si yo dibujo un mecanismo en la clase, usted procure estudiarlo porque puede venir para el examen, ¿ok? Nuestro carbono de carbonilo tiene una carga parcial positiva, ¿verdad? Y es en el hidruro que tiene una carga parcial negativa. ¿Okay? Noten que entonces voy a sacar la flecha desde el enlace, no desde el hidrógeno, es desde el enlace porque es el hidruro con todos sus 2 electrones. ¿Okay? Hacemos un ataque nucleofílico al carbono de carbonilo para formar un nuevo enlace de hidrógeno con carbono. Y a la misma vez rompemos el enlace pi, lo movemos hacia el oxígeno, que antes era bivalente y luego de este paso, que en realidad el equilibrio está para acá, va a ser monovalente ese carbono, ese oxígeno, perdón. Oxígeno monovalente va a tener una carga formal negativa, es un alcóxida. Este es el hidrógeno que ya lo teníamos y ahora vamos a tener otro hidrógeno más. ¿Verdad? Este es el enlace que se formó. Ok. Luego entonces, lo que falta es una protonación de ese alcóxido para formar el alcohol. Y eso lo podemos hacer con una molécula del disolvente, en este caso es etanol. Hacemos una reacción ácido-base con la base el alcóxido, desprotona entonces el alcohol. Y esta reacción sí está en equilibrio. Nota entonces que te da esta molécula, el alcohol, que es igual a esta que estaba acá. El aldehído se convierte en un alcohol primario. ¿Okay? Es igual a estas dos moléculas. Noten entonces que tengo estas dos moléculas son iguales. ¿Okay? Si esos son 2 pasos.
Tengo dos pasos y el paso lento determinante es el primero. La reacción, note acá entonces que funciona con cetonas o aldehídos. Las cetonas te van a dar alcoholes secundarios. Aldehídos te dan alcoholes primarios y las cetonas te dan alcoholes secundarios. De nuevo, el mecanismo es un ataque nucleofílico del hidruro hacia el carbonilo para formar el alcóxido, que el alcóxido en el segundo paso se protona. Los alcoholes primarios no van a ser centroestereogénicos, pero si vamos a reducir una cetona donde las dos cadenas alifáticas sean diferentes, es una cetona asimétrica, ¿verdad? De nuevo aquí, esta cadena R es diferente a esta cadena R. Pues se va a formar un centro estereogénico. La cetona, el carbono de carbonilo, tiene una geometría molecular trigonal plana y por ende entonces el nucleófilo puede atacar por cualquiera de los dos lados del plano. Y por ende entonces si estamos formando un centro estereogénico se va a hacer un racemizado, ¿vale? El producto va a ser racémico en el centro estereogénico que se esté formando. ¿Ok? Me avisan si estamos bien. El hidruro de litio de aluminio es otro agente reductor que también es selectivo. ¿Okay? Este también es selectivo. A carbonilos. Pero es más reactivo que el de borohidruro de sodio. El hidruro de litio de aluminio se usa también los acrónimos LAH o LAH, en inglés Lithium Aluminum Hydrate, por eso es que se usa LAH. ¿Okay? Cuando digo LAH es lo mismo que hidruro de litio de aluminio. Es mucho más reactivo y es un reactivo pirofórico. Es pirofórico. Es sumamente, o sea, reacciona muy exotérmicamente con cualquier hidrógeno que sea ácido, aunque sean ácidos débiles, y puede también generar hidrógeno 2 y también explotar. O sea, de hecho fue mi primer fuego químico que tuve en el laboratorio, porque tenía poca experiencia cuando hice reacciones, no quedaba borohidro de sodio y me dijeron, la reacción con LH es igual, y pues la hice igual y me explotó en el laboratorio. Así que espirofórico es sumamente peligroso. Tenga cuidado si lo utiliza en el laboratorio en un futuro. LH tiene que ser, entonces, tiene dos números, 1 y 2, porque es una reacción en secuencia. Primero se echa el LH. El LH se añade con un disolvente anhídrido inerte como el THF o el dietiléter. No lo puede hacer THF, por si acaso. La estructura de THF es tetrahidrofurán, y dietiléter, la estructura de dietiléter es esta. ¿Ok? Estos son los disolventes típicos que se usan para la reacción. Son disolventes que son anhídridos, que no tienen agua, y luego entonces de la reacción se le añade agua para protonar el alcóxido. Pero el mecanismo es bien similar. ¿Okay? De nuevo, note que los aldehídos se reducen a alcoholes primarios. ¿Okay? El LH va a reducir también carbonilo, aldehídos y cetonas. Y es más reactivo, de hecho también va a reducir ácidos carboxílicos y ésteres, ¿no? Mayormente por la diferencia de electronegatividad que hay entre el hidrógeno y el átomo central. El hidrógeno tiene una electronegatividad relativa de 2.1 y el boro es 2.0. ¿Okay? El boro es menos electronegativo que el hidrógeno, por eso entonces es una fuente de hidrógeno, de hidruros nucleofílicos. El aluminio es aún menos electronegativo y ya entonces tenemos que el hidrógeno aquí tiene una carga parcial negativa mayor, ¿okay? Porque el momento dipolar va hacia el hidrógeno con mayor fuerza. ¿Okay? Aquí este es carga parcial negativa, pero no tan alta como acá. Esto es un nucleófilo fuerte, también una base fuerte. ¿Okay? Pero va a actuar mayormente como nucleófilo. Y de nuevo, es mucho más reactivo que borohidro de sodio. Recuerda que el borohidro de sodio no reduce los ésteres
ni ácido carboxílico, el LH sí lo va a hacer. So, el mecanismo es bien similar, es el mismo. So, básicamente, si miramos entonces acá, si usted quiere hacer el mecanismo, lo único que tiene que hacer aquí es sustituir el boro por el aluminio, pero si sabe un mecanismo, se sabe el otro. ¿Ok? La diferencia entonces serían las condiciones, donde entonces tenemos LAH en un disolvente inerte anhídrido como THF y luego entonces se le añade el agua. Así que en mi segundo paso, en vez de reaccionar con etanol, reacciona con agua, pero es el mismo paso. ¿Okay? Cetonas reducen a alcoholes secundarios y aldehídos reducen a alcoholes primarios. Todavía eso sigue siendo igual. ¿Ok? So, aquí está el resumen de estas reacciones, donde entonces vimos la hidrogenación catalítica, la cual no es selectiva, te va a reducir también los alquenos hacia alcanos, adicional de reducir los carbonilos. Pero si queremos una reacción que sí es selectiva, podemos utilizar, si es cetona, podemos utilizar el borhidro de sodio o LH, te va a reducir solamente el carbonilo. ¿Ok? Hay otros reactivos que vamos a estar hablando en el futuro que son bien similares a esto, donde van a cambiar entonces las cadenas alifáticas de aquí. Pueden ser alcohóxidos, pueden ser cianuros o pueden ser grupos que tengan mayor efecto estérico. Vamos a estar hablando luego de eso. Pero lo que sí también tiene que saber es que los ácidos carboxílicos van a reducir únicamente con LH y dice aquí exceso. Yo en el examen pongo XS, en paréntesis, lo que quiere decir exceso, ¿verdad? Para darnos alcoholes primarios. También los ésteres van a reducir a alcoholes primarios. So, básicamente, con LAH, todos los carbonilos, como he discutido, aldehídos, ácido carboxílico y ésteres reducen a alcoholes primarios. Solamente las cetonas reducen a alcoholes secundarios. ¿Okay? Y de nuevo, NBH4, ¿verdad? Estos no se reducen, no reducen con NaBH4. ¿Okay? Los ácidos carboxílicos y ésteres no reducen con borhídrido de sodio porque no es suficientemente fuerte, no es suficientemente reactivo. Los ácidos carboxílicos y los ésteres son más estables que las cetonas y los aldehídos porque esto se estabiliza por resonancia. Así que el carbonilo del éster y del ácido carboxílico son menos electrofílicos que los del aldehído y de cetonas. ¿Okay? Una manera que entonces se puedan quizás recordar que los ácidos carboxílicos no reducen con NaBH4 sería entonces con este meme, que de hecho no lo hice, lo encontré en internet. Me pareció bastante gracioso, pero claro que yo soy orgánico. Ok. Vamos entonces a ver el mecanismo. Este mecanismo no se lo tiene que saber, es un poquito más complejo, porque en el primer paso sí ocurre el ataque nucleofílico, ¿verdad? El hidruro ataca al carbono de carbonilo para formar el alcóxido, pero en el segundo paso sería la salida del alcóxido metóxido, ¿verdad? O la cadena alifática del éster, para formar un intermediario de aldehído. El aldehído, como dije, es más reactivo que el éster. Así que aún con un equivalente de hidruro de litio de aluminio, vamos a ver que entonces se reduce hacia el alcóxido y luego se protona con el agua para darnos el alcohol. No sé si tienen preguntas hasta aquí, pero vamos entonces a hacer algunas preguntas para practicar en el Mentimeter. Vamos entonces a escoger el producto principal de la siguiente reacción.
Ok, si miramos entonces el carbonilo, y usted puede distinguir qué grupo funcional es, ¿verdad? A reducir, recuerden entonces que los aldehídos reducen alcoholes primarios, las cetonas a alcoholes secundarios. ¿Okay? Eso entonces nos ayuda con borhidro de sodio, aldehídos y cetonas pueden reducir. ¿Okay? Y también el número de carbonos no cambia, el número de carbonos debe ser el mismo. Y el alcohol se forma donde está el carbonilo. ¿Okay? Sabiendo eso, pues nos puede ayudar a predecir cuál es el producto principal. Hemos contestado 21, gracias por participar. Vamos a estar viendo que entonces están contestando la mayoría que es la B, la cual es correcta. ¿Okay? La B es correcta porque es un alcohol secundario y tiene el mismo número de carbono. ¿Okay? Podríamos entonces descartar, si reconocemos que es una acetona, descartamos la A y la C porque son alcoholes primarios. ¿Okay? No puede ser la D porque tiene carbonos de más. Vamos entonces a ver esta reducción. Identifica el carbonilo. ¿Okay? Y entonces prediga cuál tipo de alcohol es el que va a estar reduciendo. También cuente los carbonos. ¿Okay? De nuevo, en esta reacción no estamos añadiendo carbono, así que el número de carbonos debe ser el mismo. Para los que no han tomado entonces la contraseña de la asistencia, esta es, por si acaso le hace falta a alguien. Ok, vamos entonces a ver cómo estamos contestando acá. Está entre la A y la B. La A es la correcta, ¿ok? Ya que es un alcohol primario y tiene el número correcto de carbono. Ok. Vamos entonces a escoger el agente reductor. Aquí tienes que escoger, va a escoger varias. ¿Okay? Va a escoger el agente reductor correcto que pueda entonces reducir, ¿verdad? Todos los grupos funcionales entre A, B y C. Puede escoger más de uno también. ¿Okay? So, va a escoger entre los agentes reductores que tenemos es borhidro de sodio, hidrolito de aluminio. Y también tenemos entonces A, B y C, puede escoger más de una en esas moléculas, ¿verdad? Es todo lo que me den ese producto principal que está ahí, ese alcohol. ¿Okay? Lo queremos coger las condiciones que me dan ese producto alcohol. Vamos entonces a ver las contestaciones que tenemos aquí. Entre borhidro de sodio y litio de aluminio, el LH es correcto porque los dos grupos que vamos a estar reduciendo para dar el alcohol primario es tanto el ácido carboxílico como el éster. A y C
si utilizamos LAH, me pueden dar entonces el alcohol primario, que está dibujado ahí. ¿Ok? No solamente el A, sino también el C, el éster, también te va a reducir a un alcohol primario. Ok. Vamos entonces a terminar la clase, que me quedan 10 minutos, hablando de los dioles, y que sería la sesión 15.5. Para la próxima clase sería la 15. Vamos a empezar con la 15.6. Los dioles, ¿verdad? Tengo moléculas que tienen 2 grupos de hidróxido, 2 alcoholes. Podemos también hacerlo con nomenclatura. Se van a llamar alcano y al final le voy a poner diol. Como por ejemplo, tengo un 2,3 carbono, donde en el 1 y en el 3 tengo los dioles. Esta molécula se va a llamar 1,3 propanodiol. Noten entonces que es propanodiol y no propandiol. ¿Okay? Acá esta molécula, pues si contamos desde acá, 1, 2, empiezo con el número más bajo 2. Si cuento desde la derecha hacia la izquierda, empiezo con el número 1. Eso sería mejor 1, 2, 3, 4, 5. 5 sería 1, 5 hexanodiol. Esa es la nomenclatura IUPAC de los dioles. ¿Okay? El diol de nombre común que más vamos a utilizar es el glicol de etileno, que también sería 1,2 etanodiol en UPAC, pero el nombre común que voy a estar utilizando es el glicol de etileno. Ese diol lo vamos a estar usando como reactivo en futuras presentaciones, así que es el único que el nombre común debe aprenderse. Los otros es por nombre de UPAC. Los dioles los podemos sintetizar de los aldehídos de acetona o ácido carboxílico éster, ¿verdad? Con las reacciones que ya aprendimos, sea por la hidrogenación catalítica, por la reacción con LAH, con agua, o por la reducción de borúdido de sodio con el disolvente prótico, polar prótico. También sí, esto se lo hago como para recordarle que sí aprendimos cómo sintetizar dioles anteriormente. Los dioles podíamos hacer con una adición de alqueno, ¿verdad? Del alqueno. Me da un alcohol, un diol, de manera anti, o una molécula donde los alcoholes están trans uno al otro. Esta reacción estereoespecífica es la reacción de epoxidación e hidrólisis. ¿Okay? De epoxidación seguida por hidrólisis te da entonces la dihidroxilación tipo anti. Si entonces hacíamos una dihidroxilación tipo sin, pues nos daban unos dioles que nos daban cis, ¿verdad? Ambos están apuntando hacia la misma dirección. Esta reacción también es estereoespecífica. Se utilizaba tetraóxido de osmio con catalítico NMO. También esta reacción se puede utilizar permanganato de potasio con hidróxido de sodio. Era otra opción que te daba también una dihidroxilación tipo sin. Para la próxima clase estaríamos entonces hablando de la reacción de adición de Grignard. O sea, también es una reacción de reducción, porque si nota y puede calcular el estado de oxidación del carbono antes, lo podemos hacer aquí de práctica, sería 4 menos 2, sería 2. 4 menos 2 es igual a 2. ¿Okay? Y después entonces sería 4 menos 1, 2, 3, 3. Es igual entonces a 1. De 2 paso a 1. Todavía se considera una reacción de reducción, pero aquí no vamos a estar añadiendo hidruro, aquí vamos a estar añadiendo carbonos, cadenas de carbono. El reactivo de Grignard eso es lo que hace. Vamos a estar hablando entonces con más detalle esta reacción para la próxima vez. Entonces estamos en la sección 12.6. Voy a entonces abrir los micrófonos por si acaso tienen alguna pregunta o duda. Ok, no sé si tienen alguna pregunta o duda de los ejercicios que hicimos. Yo tengo una duda rápida. Dime, Valerie. Sí. ¿Podrías repetir cuando usted estaba hablando de a mayor estado de oxidación
será el que tenga mayor número de enlaces de cuál y el De menor de cuál. oxígeno. Ok. Vamos para allá. Yo te digo ahora. Déjame buscarlo. Ok. Si notas aquí, el número mayor es positivo 4. Y aquí yo tengo mayor número de enlaces con oxígeno. Tengo 4 enlaces con oxígeno. ¿Ok? El número mayor va a ser cuando yo tenga mayor número de enlaces con átomos que sean más electronegativos de carbono. Por ejemplo, oxígeno. Si tengo 4 enlaces de oxígeno, esa molécula va a tener el número máximo de enlaces de estados de oxidación. ¿Sí? Ok. Y el otro, pues sería entonces el número menor. Pues si yo tengo mayor enlaces con hidrógeno, que se considera menos electroactivo que carbono, pues entonces ahí pues va a ser el menor estado de oxidación, el número menor. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ok, no hay problema. ¿Alguien más? Profesora, yo tengo una duda, pero es más sobre el index card que usted nos mandó el email, nos envió el email. Ok, no va a ser un index card, puede ser más grande, ok. Va a ser una página de una página normal de 8x11, ok. Es que index card no te va a caber tanto y no quiero que estén locos con la index card. Por eso le voy a permitir que sea una página y puede estar escrita tanto por el frente como por detrás. Pues la pregunta era, usted en el email puso que eran las reacciones, pero podríamos poner otras Pueden notas. poner cualquier información que se les haga de ayuda, no es solamente las reacciones. Lo dije así de modo descriptivo, pero pueden poner cualquier información que ustedes sea pertinente. Claro que no creo que puedan poner todo lo que está en todos los capítulos, ¿verdad? Pero usted pone todo lo que usted quiera ahí. ¿Está bien? También se podrían poner ejemplos de las reacciones. Sí. Ok. Usted lo puede poner todo lo que usted quiera ahí. ¿Okay? Eso lo hago mayormente para ayudarlo, porque yo sé que estamos hablando de muchas reacciones y muchos términos pueden ser confusos. Este capítulo 12 tiene muchísimas reacciones. Todavía no hemos terminado. Vamos por la 12.6. Tiene un montón de reacciones. La 12.6, que es la de Grignard. Déjeme ver. Luego entonces también habla de las reacciones que podemos hacer con alcoholes y después con éteres. También vamos a cubrir el capítulo 13. Yo sé que son muchas reacciones y yo no pretendo que usted se las memorice todas. Sería difícil para mí hacerlo yo misma. Yo no pretendo que ese sea el asunto. Si usted practica, va a ser más fácil para usted el examen. ¿Okay? Así que no diga, pues yo voy a tener la página con todas las reacciones, yo no tengo que estudiar. No le voy a estar preguntando específicamente las reacciones que he dado de ejemplo, así que las tiene que entender. Si la entiende un poquito más, se le va a hacer más sencillo, pero sí puede tener entonces la página para ayudarle a recordar reacciones y no sean tan confusos los términos, ¿sí? Porque no es lo mismo, o sea, para mí es fácil recordar lo que es un aldehído, una acetona, un éster, un ácido carboxílico, pero usted eso todavía no es de vocabulario común, no pretendo que se lo sepa todo, ¿ok? Así que prefiero que entonces tenga esa página y pues salga mejor en el examen. Sí, Francisco pregunta por ahí que si va a dar ejercicio de práctica. Por ahora sí, voy a estar poniendo ejercicios quizás este fin de semana de alcohol. De radicales no tengo una asignación o ejercicio como tal, pero sí lo que puedo poner son exámenes viejos. Si no lo he hecho para este fin de semana, por favor, pongan en foro para recordarme que hacerlo. Tengo 1000 cosas y pues no es que no lo quiera hacer, es que pues tengo 1000 cosas y se me olvida el orden de prioridad. ¿Ok? Si le puedo dar ejercicio de práctica. La página que haga para el examen debe ser a mano. No va a ser algo copy-paste tampoco de un compañero, por favor. Lo hago para que lo haga en mano, no para torturarlo, sino que para que usted sepa lo que está viendo en la página, no sea una página que hizo otra persona, no entienda los dibujos de otra persona. ¿Okay? Así que usted hace su propio dibujo con su propia letra. Y mayormente el acuerdo es también para confirmar que la página al final del examen, después del examen, usted también lo va a crear como un documento PDF y me lo va a entregar. Y entonces yo solamente quiero confirmar que usted lo hizo usted mismo. Después al final yo voy a confirmar en usted, no va a estar chequeando tantísimo, pero
Va a ver que, y no deje para último para hacer esta página, según vaya estudiando, vaya haciendo su paginita, ¿ok? Si va a esperar la semana o el día antes del examen, se le va a hacer bien difícil hacer esa página, ¿ok? So, vaya haciéndola según vaya estudiando, ¿ok? No sé si alguien más tiene preguntas, ya son las 4:45. Yo voy a parar aquí de grabar.